Señor, gracias por la palabra esta tarde. Gracias por lo que traes. Gracias por la iglesia. Gracias por estos tiempos tan bonitos que nos has regalado de palabra. Gracias porque tu palabra nos ha edificado, nos ha limpiado, nos ha fortalecido, nos ha enseñado, nos ha instruido, nos ha sanado y nos ha dado fuerza, Señor. En el nombre de Jesús, toma mi vida y toma la iglesia y quita todo cansancio, toda enfermedad, toda dolencia mientras se predica este mensaje, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hace 8 días vimos la estrategia que usó el pueblo de Israel para pedir un nuevo gobierno, y fue la oración. Bien, no fue el cacerolazo. Se imagina Israel allá: queremos un rey, queremos un rey. No, así no es. Y vamos a ver en 1 de Samuel capítulo 9. Ya Dios les da un rey que se llama Saúl. Entonces seguimos los personajes que vamos a tocar. Samuel es el profeta, ¿se acuerdan? Seguimos. Samuel es el que Dios usa para hablar al pueblo. Vamos a mirar que Samuel, Dios lo usa para ungir a Saúl. O sea que el nuevo rey de Israel se llama Saúl. ¿Listo? Y vamos a ver cómo Dios llama a Saúl. Lo que Dios usa para llamar a Saúl: permite que 3 asnas de su padre o 3 burros se pierdan, y Saúl se va a buscar esos burros de su papá con los siervos de su papá. Y Saúl resulta es donde el profeta, y el profeta resulta dándole palabra y diciéndole: no, es que usted está llamado a ser rey. Entonces Dios usó una estrategia que la puede estar usando con usted. Algo raro, alguna situación difícil, un problema complicado de salud, de dinero, de negocios, de familia. Dios puede usar esa circunstancia solo para llevarlo al lugar que tiene que hablarle. Dios va a usar eso. Vemos después cómo Dios en realidad usa a Saúl, pero también vemos que Saúl tiene un problema que es el que tenemos todos, un problema de identidad. Porque cuando Dios llama a Saúl, Saúl dice: pero yo, ¿por qué? Si mi familia es la más pobre, nosotros somos malos, éramos de un pueblito, éramos de por allá, yo hice hasta 5º de primaria, yo no. Y esos problemas de identidad los tenemos todos. Así sean universitarios: Señor, a mí. Así sean de años de conocer el evangelio: Señor, a mí. Entonces, hoy el mensaje tiene como título: ¿por qué me cuesta aceptar el plan de Dios en mi vida? ¿Por qué me cuesta? ¿Por qué le cuesta aceptar que Dios tiene un plan para su vida? ¿Qué es lo que le hace que le cueste? Y lo vamos a ver. Versículo 1. Saúl es elegido rey. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis. Pase al versículo 2, que ahí vienen unos nombres. Cis es el hijo, es el papá de Saúl. Y él tenía un hijo que se llamaba Saúl. ¿Cómo era? Joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquier pueblo. O sea que el hombre era alto, pinta. Y se habían perdido las asnas de Cis, o sea del papá, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Lo primero que yo veo aquí es que el que tenía que ir a buscar las asnas eran los siervos del papá, no Saúl. Pero en este caso Dios mandó al hijo. Cosa rara, nunca lo mandaba y lo mandó. Hay cosas que usted va a mirar en el camino tan raras, pero que Dios las está permitiendo para enseñarle algo, para formarlo en algo. Y dice 4: y se había perdido el asna de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo a alguno de tus criados, levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salín, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Estaban buscando por todo lado. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, dijo Saúl, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Dejemos esos burros que se pierdan. Es que la importancia de los burros era mucha.
Tener 5 burros es como tener 5 camionetas Loop, porque eran los animales de carga, no había más. Eran los que araban la tierra, los que cargaban. O sea que tener burros en ese momento era importantísimo. Por eso mandaron a buscar las asnas. No porque sí, no, era por la importancia de las asnas. Imagínense una fábrica de panela y sin asnas, pues toca buscarlas, porque si no la gente no va a comprar, no hay dónde sacar la panela y se va a dañar. Versículo 6. Él respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Le dijo: mire, vamos a tal ciudad porque allá hay un profeta. Ojo, no está hablando de un adivino. El profeta habla de parte de Dios, el adivino habla de parte del diablo. Entonces, ojo con los adivinos, ojo con los horóscopos, ojo con ir a consultar ahora que los muertos, que la tía, que el tío, porque eso es ir a consultar a Satanás mismo. Aquí está diciendo: vamos, que en la ciudad de Uf hay un profeta. O sea que ellos iban a consultar a Dios por medio del profeta. Hoy usted puede consultar a Dios sin que el profeta esté. Digamos que yo soy el profeta. Usted va y se arrodilla y dice: Señor, ¿y dónde están esos burros? Dime, Señor, ¿para dónde cogieron? Háblame, muéstrame. Y el Espíritu Santo le va a dar la dirección. O sea que en esa época era el profeta, pero hoy es el Espíritu Santo, que usted va y le pregunta cómo hacer, vender, comprar, casarse, no casarse, viajar, no viajar, qué sé yo. Versículo 8, 7. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos?, le dijo. Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare el camino. Ahora, muchos manipulan este versículo de la doctrina de la prosperidad y usan esto para decir: le llevaron plata para que les diera palabra, porque literalmente ahí está diciendo eso. Pero resulta que era una costumbre que había llevar un presente al profeta para hablarle. Era una costumbre. No, la intención no era comprar, la intención era una ofrenda. Pero muchas sectas que usted escucha por televisión ya cambiaron esto. Dice: la Biblia dice que traiga, y la gente trae billetes y los pone en el púlpito y pone: y pago por esa palabra. Yo alcancé a caer hace años y tenía $3 hace años, y fui y los di. Y después que entendí, dije: ay, mire mis dólares allá. ¿Por qué? Porque me manipularon por meterme donde no era. ¿Listo? Versículo 9. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiéndoles dijeron: sí, él va allí delante de ti. Date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en un lugar alto. O sea que el profeta iba a bendecir el sacrificio. 13. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es quien bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora lo hallaréis. Vaya antes de que se siente a comer. 14. Entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado a oídos de Samuel diciendo, o sea, Dios le había hablado al profeta. Saúl va en busca del profeta, pero Dios le había hablado al profeta un día anterior. ¿Y qué es lo que le había dicho al profeta? Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual, ¿qué? Diga, ungirás.
por príncipe sobre mi pueblo, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Pare un momentico. Dios es bonito. Dios es bonito. Le está diciendo a Samuel: Samuel, va a venir un hombre con estas características. Por favor, úngelo, dile de parte mía que yo lo voy a usar, porque mi pueblo me ha pedido un rey y yo les voy a dar un rey. Mire que Dios se expresa de una manera bonita. Dios estaba ofendido porque en la palabra de hace 8 días habían dejado a Dios. ¿Se acuerda que dijeron queremos un rey, queremos? Y tenían la cacerola y la cuchara. Queremos un rey, que nos cambien el gobierno. No, estaban era clamando. Y Dios les dio un rey. Y Samuel dijo: Señor, me desecharon a mí porque es que estoy cuchito. Y dijo Dios: no, a usted no, a mí también, ya somos 2. Habían ofendido a Dios. Pero ¿sabe qué está diciendo Dios aquí? Gracias. ¿Sabe qué está diciendo Dios aquí? Mi pueblo me ha pedido un rey y yo les voy a dar un rey. El clamor de ellos llegó. O sea, Dios no estaba ofendido con ellos, porque Dios no se ofende. Dios es justo, pero su vida, el hecho de ser Dios, no puede estar ofendido. Uy, Dios está ofendido conmigo. No, Dios siempre piensa bien de usted. Él siempre piensa bien. Él no va a pensar mal. Usted cree que Él piensa mal de usted, pero Él piensa bien. Dice el versículo 17: y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón el cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Dios ya sabía lo que iba a pasar. ¿Sí ve? Dios adelantó. Dios sabe qué va a pasar mañana. Dios sabe qué va a pasar mañana. Por eso cuando oramos el viernes nos unimos en oración. No sé si a usted le llegó el video de la convocatoria. Estuvimos orando, más de 300, 400 personas de esta casa. Nos unimos en oración. Desde las 9:30 empezamos con mi esposa a orar. Pero si en el edificio donde vivimos no sabían que éramos cristianos, ese día se enteraron. Porque lloramos es literalmente a moco tendido con mi esposa, clamando por Bogotá, clamando por esa gente que estaba siendo víctima, por los policías, clamando por las personas que se habían ido caminando, cuántas, 2, 3 horas, que les habían acabado su casa. Y es la manera que Dios nos enseñó a nosotros, ¿sabe? Y aquí podemos ver que Dios había permitido que Saúl gobernara porque el pueblo así lo quería. Si usted me permite, voy a decir algo que no he dicho en los otros 2 cultos. Si usted votó por este presidente, ¿cuál es el problema? Si votaron por los otros, ¿cuál es el problema? Aquí es orar para que Dios meta su mano. La situación no va a mejorar. La situación sigue pesada, mengua la ira. Pero mire esto: si usted ora, por lo menos su actitud cambia. Usted está más tranquilo, sin miedo, más relajado. Pero hay que orar y hay que clamar. Versículo 18 dice: acercándose pues Saúl a Samuel. Samuel es el profeta, Saúl el que Dios va a escoger. En medio de la puerta le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Saúl no conocía al profeta. Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo. Por la mañana te despacharé y te descubriré, o sea, te diré lo que Dios tiene preparado para ti. Saúl no conocía al profeta. Saúl estaba viviendo en su mundo. Saúl era el hijo de Cis, el hijo de su papá, el que iba a trabajar, el que tenía a su novia, el que estudiaba. Él no conocía el mundo espiritual. Aquí hay gente que no conoce el mundo espiritual, que ignora el mundo espiritual, que ignora que Dios tiene pastores, maestros, profetas, ignora que hay ángeles, ignora que Dios lo puede llamar, lo puede sellar y lo puede apartar. Aquí hay gente que ignora eso. Y por ignorante en el mundo espiritual es que pasa lo que pasa. Saúl no conocía el mundo espiritual. Él no conocía al profeta. Él no sabía que primero era lo espiritual, que a mi familia, que la nación la cambia es Dios, que no podemos hacer como el mundo, que es Dios el que cambia. Y dice versículo 19, ya lo leímos: y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. 20: y de las asnas que se te perdieron, mire el profeta le dijo: y de las asnas que se te perdieron, el 20, ya hace 3 días, pierde cuidado de ellas, porque ¿qué?
Ya aparecieron. Eso era una estrategia de Dios. ¿Sí ve? Ya aparecieron. Dios va a permitir cosas difíciles en su vida, y se las está permitiendo hoy en día, es porque Dios quiere que se acerque a Él. No hay trabajo, no se sana, no se restaura, no hay cambio. Esto, ¿qué significa? Que Dios está permitiendo cosas para que usted se humille. Lo que está pasando en Colombia y en Bogotá es para arrepentimiento. ¿Alguien hoy nos visita por primera vez en este lugar? Quiero ver su mano levantada. ¿Alguien? ¿Nadie por primera vez? Bueno, esta mañana vino gente por primera vez. Seguramente a otros lugares ha ido gente por primera vez porque tienen miedo. Esto que viene y que está sucediendo es para que la gente se arrepienta, para que busquen a Dios. Esa actitud de estar encerrados, ¿de qué sirve un poco de plata encerrados? ¿De qué sirve cuando no se puede comprar, cuando no se puede vender? ¿De qué sirve? ¿Verdad? Aquí lo primero es Dios. Dice, más para quienes, no, ojo, le dijo Samuel a Saúl, los burros ya aparecieron. Más, ¿para quién es todo esto que hay codiciable en Israel, sino para ti y la casa de tu padre? ¿Cómo así? ¿Cómo así, Samuel? Sí, todo esto que hay es para ti. Y Saúl dice, versículo 21, clave 21. Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? ¿Tú por qué me dices a mí eso? Si yo vivo en Soacha, yo vivo en Ciudad Verde, yo vivo en Suba, yo vivo en Santa Librada. A mí me dices, si mi familia es toda bruta, mi familia son asesinos, mi familia son personas de brujería, mi mamá es bruja, mi papá es... Está diciendo, a mí me dices eso, Señor. Aquí hay gente que Dios la llama y está diciendo lo mismo, a mí me llamas. Pero quiero decirle que usted no es el culpable de eso, pero sí va a entender por qué pone tantos argumentos más adelante. Versículo 22. Entonces Samuel tomó a Saúl y su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, o sea, en el cuarto de huéspedes, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero, mire, ya lo llamó y mire lo que dijo. Le dijo al cocinero, trae acá la porción que te di, trae aquí la caderita, las chaticas, el churrasquito, el cual te dije que guardaras aparte. Versículo 24. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con la que se estaba sobre ella y le puso delante de Saúl con papas a la francesa. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije, yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel. En el momento que Dios nos llama y nos unge, nos honra. ¿Por qué le tiene miedo al propósito de Dios? Ay, es que eso dice que Dios lo forma a uno. Eso dice que Dios le pasa a uno por unas. Y eso, no se preocupe, que Dios le va a dar las fuerzas. ¿Qué es lo que más necesita usted hoy para enfrentar lo que se viene para el planeta? ¿No es fe? ¿No son fuerzas? Cualquiera dirá, pastor, oramos, pero hoy me contaron que es que por allá se van a desnudar. Van a hacer un plantón desnudos por allá. Me dijeron alguien ahorita que estaban programando eso. Esto puede que siga, pero nuestra oración funcionó. Primero, yo tengo paz en mi corazón para mi familia, y para ustedes tengo paz y gozo esta mañana. Así no haya cambiado muchas cosas, pero si ve que la oración por otros sí cambia. Usted necesita orar por otros. Así la situación, Dios sí mete su mano y mengua. Cuando usted ora por otros, Dios hace algo, porque la iglesia es la antorcha en la oscuridad. Somos la antorcha en este momento. Entonces lo único que podemos hacer es orar. Me dijo alguien, pastor, le mandé el video que usted mandó a alguien de mi familia que nada que ver, y pesqué uno me dijo, pues tocará orar. Y dije, bueno, por lo menos. ¿Cuántos no lo mandaron a orar? Y más de uno dijo, pues sí, aquí no hay otra. O sea que lo único que tenemos es la oración. Versículo que vamos. Y cuando hubieron descendido del lugar alto de la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. El profeta lo llamó, le dijo, venga Saúl, usted va a ser el escogido, usted es el escogido para ser rey. Le voy a hacer unas recomendaciones. Cuando uno va a ejercer un nuevo puesto en una entidad pública o en un lugar,
primero que le dan a uno, una inducción. Si Dios lo llamó a usted para algo, tiene que darle una inducción. Y muchos están en esa inducción hace 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Dios los está formando, Dios los está capacitando, porque no puede delegarle un reinado y una autoridad sin la inducción. Y la inducción es: organice su casa, cásese, póngase a cuentas, perdone, restaure su corazón, porque tengo algo grande para usted en el nombre de Jesús. Versículo 26. Al otro día madrugaron, y al despuntarle el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y le dijo: levántate para que se te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco, para que ¿qué? Te voy a dar más instrucciones. Qué bonito es la historia del libro de Samuel, cómo Dios está aquí preparando a las personas. La falta de conocimiento de Saúl, del vidente, muestra que hay personas que ignoran el mundo espiritual. Cuando usted ignora el mundo espiritual, nada le sale bien. Nada le sale bien. Cuando usted piensa que es con perrenque y con metido, no. Esto es espiritual primero. Esto primero es que se haga la voluntad de Dios. Primero es orando y pidiendo dirección. De lo contrario no va a pasar nada. La palabra, versículo 16, dice: y mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ¿qué? Ungirás. Esto significa una separación para el servicio del Señor. Lo ungirás, lo vas a separar. Cuando Dios nos llama, nos unge, y a los ungidos Dios nos pone en estima. Por eso usted debe honrar sus autoridades, porque Dios las puso para eso. Cuando Dios nos unge, no lo digo por mí, aunque uno debe honrar a sus pastores, pero yo no lo digo en este caso por eso. Y dice que lo puso por príncipe. La palabra príncipe es uno que es destacado entre muchos. O sea que Dios escogió al menos insignificante, al hijo de Cis, de la tribu más chiquita, de los de Benjamín. Lo escogió y ahora lo honra. Ya le tenía preparado el churrasco para usted, la espaldilla con ensalada, con jugo de maracuyá en agua. Primera de Samuel capítulo 24, por favor. Vamos a mirar algo. Primera de Samuel capítulo 24. Qué importante es honrar a los ungidos de Dios, y aquí lo vamos a ver. Primera de Samuel. Y hay gente que se da el lujo de hablar de los pastores, de lo más de rico. Eso es que eran pastor. Mira, si esté en una secta, lo que sea, usted no tiene autoridad de hablar de ningún pastor, porque fue Dios el que los puso. Ninguno buscamos a Dios, por más equivocado que esté el pastor. Versículo 4 y 6 dice que David tenía una guerra con Saúl. Saúl ya era rey y David había matado a Goliat. Entonces Saúl se llenó de envidia. Dice: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día en que te dijo Jehová: he aquí te entrego a tu enemigo en tu mano. Dios le había dicho a David: te entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te parece. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Estaba como dormido, estaba ya dormido, descansando, y David lo tenía a tiro de aspa para matarlo. Y David entró en puntas, cogió la espada y le cortó la punta del manto y se fue. Dice el versículo 5: después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ¿qué? Cuando Dios lo llama, y usted cuando Dios lo llama y lo unge para servir, mire, usted es una persona que solo Dios juzgará, solo Dios disciplinará. Si nos equivocamos, deje que Dios nos enseñe. Si hay personas de sectas, deje que Dios los enseñe. Si David, con tanta autoridad que tenía, no se metió con un ungido de Dios, usted no lo haga tampoco, porque fue Dios el que lo separó. Y dice: no se preocupe por los burros, le dijo, ya aparecieron. Y quiero empezar a leer esto importante. Tal vez Saúl fue el único que se le perdieron 3 asnas,
y terminó sirviendo en el reino de Dios. Así muchos estamos aquí hoy por situaciones que nunca pensamos. De pronto sus planes mundanos o personales no le han prosperado y está aquí por eso. De pronto su hogar no se ha restaurado, sus hijos, su negocio, su salud. De pronto algo ministerialmente no le ha funcionado. De pronto está endeudado hasta acá. Por eso es que Dios usa circunstancias, lugares, momentos que nos parecen difíciles de salir, como en el caso de las asnas. Pero es Dios obrando para salvar nuestra alma y darse a conocer y construir cierta cualidad indispensable en el ministerio, si ya lo tiene, o para llamarlo a pertenecer a su reino, o para darle un llamado. Así también suele suceder en relaciones de pareja o en la vida cotidiana. Suceden cosas que nos parece que solo a nosotros nos pasa. Usted dice, eso solo me pasa a mí. Solo me pasa a mí. ¿A quién se le ha perdido aquí 3 burras? A nadie, pero a Saúl sí. Hay cosas que a usted le pasan y usted dice, eso solo me pasa a mí. Pero Dios está usando eso para formarle su carácter. Dios usa cualquier cosa para formar nuestro orgullo, y me involucro. Dios usa cualquier cosa para bajarnos la vanagloria. Dice, ¿y por qué yo? Si yo soy tu siervo. Por eso, porque necesito desarrollar en ti la humildad. Entonces Dios cierra puertas. Vienen situaciones difíciles, vienen problemas que usted no entiende, pero que en unos días o meses se va a dar cuenta que Dios estaba trabajando en eso, porque usted desarrolló algo en su vida. Llámese fe. ¿Por qué mis 3 hijos están enfermos, Señor, de pequeños? ¿Por qué? Porque me dio fe y desarrolló la fe para que yo orara por enfermos. ¿Por qué tantos problemas con mi pareja? Porque ahora te uso con parejas. ¿Por qué tantos problemas financieros, Señor, y esto? Porque ahora te voy a bendecir. Entonces cada circunstancia y cada situación que usted pasa en la vida, si es Dios el que lo llamó, es porque va a desarrollar en usted algo nuevo. Entonces, ¿a qué le tiene miedo la gente? A eso. Ay, no, yo no me meto más porque no demore las cosas. Si Dios lo llamó y si Dios lo ungió y ya le habló, no demore las cosas, porque entre más las demore, más se demora en ver la bendición de Dios. Si Dios, usted sabe dentro de usted que Dios lo llamó, decídase. Qué bendición. Muchos están asustados hoy con lo que pasó. Yo nunca había desarrollado, y sé que usted tampoco, un sentimiento como el del viernes a las 9 o 7 de la noche. Ya iba a ser el toque de queda y la gente por fuera decía, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y esto qué? ¿Y ahora qué viene? ¿Y qué viene? ¿Y qué viene? Esto es viral. Asia, África, Europa, América Latina, esto es viral. Esto es así, como el polen. Y dice Mateo 24 que la maldad aumentará y el amor de muchos se enfriará. La gente ya no tiene miedo a la violencia. El que era miedoso vio que se podía robar, pues echémosle. Ya desarrolló eso y eso va a seguir aumentando. Eso no va a parar. ¿Y qué es lo que usted necesita? Fe, gozo, desarrollar la oración. O sea que Dios permite todo esto que está pasando para un avivamiento en su pueblo. Y si Dios lo está llamando, es porque Él quiere salvarlo, Él quiere ayudarlo. No es para que se imagina que todo bien ya. No, que el presidente renunció y pusieron a otro. ¿A cuál? Si no hay. Entonces, ¿cuál es la pelea? Es Dios el que nos tiene que ayudar. No hay nadie más que nos puede ayudar. Y dice, y no entendemos, pero un día de repente en oración, ayuno, vienen respuestas que nos traen libertad y gozo para seguir caminando. Dios siempre tiene mejores caminos para nosotros. El versículo 21, el clave, el complejo de Saúl, el complejo de inferioridad de Saúl y la confusión de emociones y su convicción fue el problema serio. Cuando Dios llama, el problema lo tiene usted. ¿Yo? Pero es que nosotros nunca estudiamos el discipulado. Uy, no, yo no sé leer. Uy, yo era el más bruto de mi casa. Yo no sé qué, yo no puedo. Es que mi familia es que yo conozco a alguien y dele. Y saque excusas. Y le voy a leer aquí algo bien bonito. Para el mundo antiguo, ¿por qué Saúl dijo eso?
Para el mundo antiguo, estar sin linaje era no tener autoridad, y por no tener linaje, un competidor ambicioso lo podía tumbar. O sea que una persona sin linaje era una persona sin autoridad. ¿Qué dijo Saúl? Mi linaje es ¿qué? Los más chiquitos. Es que mi papá y mi mamá, mi papá era un borracho y mi mamá era prostituta, y yo tengo una hermana lesbiana, y yo tengo un hermano homosexual, y yo tengo uno que es ladrón, uno que estuvo en la cárcel. Entonces usted no piensa eso, claro, pero lo que está dentro de usted ahí mismo reacciona y dice: no, yo no. Si Dios le diera una palabra a alguien aquí, dice: te estoy llamando para el servicio, dijera: yo al otro, no, yo no lo merezco. Pero no va a decir eso, no va a decir: es que mi papá y mi mamá. Eso no se piensa en la razón, eso es algo que está escondido. Por eso muchas personas Dios las llama y les da miedo, porque no tienen linaje. El linaje en Saúl no había. La carencia de linaje podría etiquetar a cualquier persona de impostor. ¿Ese no es Jesús? Sí. ¿Su mamá no se llama María? ¿Su papá no es el carpintero? ¿Que es el Hijo de Dios? ¿Ese no tiene? Si no tiene linaje, no tiene ¿qué? Autoridad. Por eso Satanás no recorre al linaje que usted tenga. Yo soy, dicen mis hijos, yo soy hijo del pastor William. Y el diablo dice: de malas, ahora es usted y yo, su papá es otro. Yo soy de los Laverde del Tolima, de malas. Ese linaje aquí no funciona, porque hoy en día, ya les dije, el apellido del papá se puede cambiar de segunda si se quiere. Eso ya están quitando todo eso. Mi linaje, a quien le corre, es Cristo. Ahora sigue diciendo: ya no vivo yo. Ahora, ¿por qué mataron a Jesús? Por linaje. ¿Por qué usted dice que Dios no lo puede usar? Por su linaje. Ahora, ¿el linaje qué es? El respaldo. ¿Se acuerda? ¿Usted no sabe quién soy yo? ¿Qué está diciendo esa persona? Mi linaje es este. Entonces aquí al diablo no se le dice: usted no sabe quién soy yo. Al diablo se reprende. Pero si usted no tiene la suficiente confianza de que Jesucristo está en usted, de malas. O sea que el problema no lo tiene Dios, el problema lo tiene usted. Y si usted sabe que Jesús lo llamó, usted tiene que empezar a trabajar para hacer lo que Dios dijo. Y el ejemplo es, ya lo he dicho en los 3 cultos y no me acuerdo bien cómo es. Es una película de una muchacha que es como reina y es una pobrecita, como esas películas mexicanas, ¿no? Pero esa es una película y a ella la nombran reina o princesa y la llevan al palacio, y la entrenadora tiene que enseñarle a sentarse, tiene que enseñarle a comer, tiene que enseñarle a todo. Ahora la pregunta: ¿ella la está enseñando para ser reina o porque ya es reina? ¿Sí ve? O sea que lo primero es saber quién soy. Cuando usted sabe que tiene a Cristo, Samuel le dijo a Saúl: vamos para la terraza, si usted va a ser el rey de Israel, le voy a enseñar cómo comportarse. Primero, levántese a tal hora, salude al pueblo, vístase de esta manera, haga lo otro, deje los cacerolazos y póngase a orar mejor. Es diferente. Si usted no ha creído que Jesucristo lo llamó, usted no va a cambiar. La miseria va a seguir igual, los problemas van a seguir igual, no saldrá adelante. Pero cuando usted sabe que Jesús lo llamó y que está en usted, usted empieza a trabajar y dice: voy a empezar a construir mi vida de oración, voy a empezar a estudiar, voy a empezar a prepararme, porque ya sé quién soy. Cuando uno viene de abajo, cuando ha sido no querido, menospreciado, el único que lo saca de allá es Dios. Y contaba, la primera vez que alguien me habló fue un amigo en noveno, que estudié con él en noveno, y yo estaba de portero de una taberna con el kepi rojo y el vestido de paño hasta acá. Hacía turnos, yo vivía solo. Y fue ese amigo y me dijo: ¿qué hubo, William? Qué rico que un día lo voy a ver predicando y todo. Y yo por eso lo repetí, me acuerdo que le dije: hermano, ¿qué le pasa?
Yo era salsómano, rumbero. Le dije, ¿qué le pasa? Cuando yo me muera, quiero que me echen media de guaro y me canten Cruz de Palo. Ese era lo que yo quería, porque mi linaje no me daba para más. Si yo miraba atrás, papás no casados, mamá con hijos por fuera, papá no supe nunca, pero creo que no, pero sí tuvo sus aventuras. Y si miramos el linaje de atrás, problemas posiblemente difíciles por allá en el campo, en el Tolima, personas posiblemente en la época de los 50, la revolución. Si miramos linaje atrás, pudo haber gente de la cárcel. Si miramos atrás linajes, pudo haber personas deshonestas en los negocios. Si miramos atrás, mi linaje era de ir donde brujos, porque esa era la costumbre en la mayoría del campo. Entonces, yo no pensaba eso. Yo solo dije, yo no. Pero después uno se pone a estudiar y se da cuenta que por eso es que uno dice, ¿yo? Pero ahora mi genealogía es Cristo. La primera vez que casamos a alguien con mi esposa, se acercó un primo y me dijo, ¿verdad, Willy, que usted es pastor? Yo sé quién es usted. Le dije, sí, yo soy pastor. Y uno tiene que pasar a veces esas coloreadas que lo quieren porque le conocen a uno que el linaje, le conocen el linaje. Pero toca dejar que digan eso. Por eso uno se aparta de amigos, de personas, aún de familia, porque lo juzgan a uno. Dice, ay, yo sé quién era usted. Mire, somos tan legalistas que si aquí llega un hippie de cabello largo, con aretes, mochila y oliendo a marihuana, muchos le van a hacer el feo. ¿Pero acaso la corbata es santidad? ¿Acaso estar de paño es santidad? Eso se llama fariseísmo. Por eso hay personas que no vienen a iglesias como estas, porque se sienten juzgados. No debería de ser así, porque Dios puede coger su linaje y lo cambia. Iglesia, tenemos que aprender a conocer la gracia de Dios. Y Dios cambia linajes. Así de que si el Señor lo llamó, lo mejor que usted puede hacer es obedecer. Y si usted sabe el propósito que Dios tiene para su vida, es mejor que no le dé largas, porque Dios tiene un propósito. ¿Por qué me cuesta creer que Dios me quiere usar? Porque mi linaje no es limpio ni es santo. Porque cuesta aceptar que Dios se fije en mí. ¿Qué dijo Saúl? ¿En mí? Si yo tengo 50 años, 60 años, yo tengo 15 años. Es que yo quiero el mundo. Y se le esconden al llamado de Dios, se le esconden al propósito de Dios, porque piensan que servir a Dios es aburridor. Qué pereza, tengo que dejar la rumba, tengo que dejar esto, Usted no tiene que dejar nada. Usted obedezca y el Señor se encarga en el camino. Pero Dios tiene un propósito para su vida. Y cuando usted camina en el propósito de Dios, usted ve milagros en su vida, ve milagros en su familia, ve provisión, ve los cielos abiertos. Usted puede ver cuando ora que en su casa se calma automáticamente los aires y viene descanso. Porque se cree que es con mis fuerzas. Ay, Señor, yo no te quiero servir. Es que eso cuesta. ¿Qué cuesta? Cambiar los principios. Eso es lo que cuesta. Entonces las personas no quieren el esfuerzo. Necesitan que yo le haga 3 soplos a esto y que salga el... Y no funciona. Así no funciona el evangelio. Dios permite cosas duras para formarle la fe, el amor, la humildad, porque somos orgullosos, unos más que otros. Hay unos que son así, y eso caminan como si tuvieran quién sabe adelante. Esos se les siente el orgullo. A eso los coge Dios y les da 2 vueltas. Si son casados, coge su esposa, un hijo o algo y se los voltea. Ay, Señor. Porque Dios usa muchas circunstancias para formar el carácter. Si Dios ya lo llamó, Dios va a usar cualquier cosa para eso. Amén. Den un aplauso al Señor. Y de pasada despertamos a otros. Linaje es una línea del antepasado, descendiente de una persona. La genealogía, aunque es usual identificar el primer apellido, ya no funciona. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo. O sea que si usted está caminando con Jesucristo, su linaje es santo. O sea que usted, por eso es que dice, en el nombre de Jesús. ¿Qué está diciendo? Mi linaje es Jesús. Eso está diciendo usted. Uno sí decía, oiga, ¿por qué en el nombre de Jesús?
¿Y por qué uno dice en el nombre de Jesús? Porque mi linaje es Jesús. Primera de Pedro 2:6. Por eso usted dice, en el nombre de Jesús. Dice el 6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él, ¿qué está diciendo? Si usted tiene a Jesucristo, no se avergüence de su linaje. No me importa. ¿Y sus papás en la cárcel? ¿Por qué? No, tuvo problemas. ¿Y su familia en la cárcel? Yo visité 5 años el Buen Pastor y se veía mamá e hija ya, y personas que se convertían. Y como dijo el apóstol Pablo en Filipenses, que estaba preso en las barras, pero estaba libre en su alma. ¿Sabe? Hay circunstancias que Dios va a permitir. Entonces, ¿el apóstol Pablo era un bandido? No, estaba en la cárcel, le tocaba esos procesos. Estaban formando algo en él. Cuando estuvo enfermo por allá en Corintios, 2 Corintios, enfermo de conjuntivitis, del aguijón, dijo: bástate mi gracia, estoy formando. Seguramente el apóstol Pablo, por el conocimiento que tenía, las nacionalidades que tenían y el cargo que tenía, posiblemente era orgulloso, y Dios tenía que bajar el orgullo. Todo lo que nos pasa, dice Romanos 8:28, a los que amamos nos ayuda para bien. Todo nos pasa, o sea que si usted está llamado y está pasando circunstancias difíciles, se le perdieron los burros, algo Dios está desarrollando en su vida. Entonces es mejor decirle: ¿qué me estás enseñando, Dios? Que ore más. Pues listo, hagámosle, y verá que mengua la vaina. ¿Qué me estás pidiendo, Dios? Que perdone. Bueno, voy a orar para perdonar, y mengua la vaina. Te estoy llamando a que me sirvas, te estoy llamando a que te cases, a que salgas del pecado. Te estoy llamando. Es mejor obedecer para cambiar. Versículo 7. Y para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Para usted y para mí Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. O sea, dice, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El pueblo de Israel no cree en Jesucristo. El linaje de ellos es el de Abraham. Por eso ellos creen todavía en el Antiguo Testamento. ¿Y su linaje cuál es? Abraham. ¿Y nuestro linaje cuál es? Cristo. Si usted es nueva criatura y está caminando con Él, párese en su linaje, porque su linaje es autoridad. Por eso el que no tiene bien su fe puesta, dice al diablo: fuera. Y el diablo dice: fuera. ¿Usted quién es? ¿Acaso usted quién es? Yo soy cristiano. Yo también, dice el diablo. Es con autoridad, en la sangre, en su espíritu, que Él huela que usted es un hijo de Dios. Así es la vida cristiana. Así es que se desarrolla. Esto no es con miedo. ¿Miedo de qué? ¿Miedo de qué tiene usted? ¿De qué tiene miedo? ¿Por qué? ¿Por qué le da pena situaciones con su familia? ¿Por qué le da pena situaciones con sus hijos? ¿Por qué le da pena situaciones con su esposo, con su esposa? Hay gente que le da pena. ¿Pena de qué? A mí no me da pena de nada de eso, porque mis hijos y yo somos diferentes. Versículo 9. Mas vosotros sois ¿qué? Ahora sí, real sacerdocio, o sea, están puestos para ser intermediarios entre Dios y los hombres. Son una nación santa, apartada, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Iglesia, somos diferentes, y Dios nos está preparando cada día más para lo que se viene. Por eso vienen esas circunstancias difíciles. Ay, ojalá que pasara esto. Seguramente va a pasar si el señor presidente negocia, pero la vaina seguirá. Tapa uno y coge otro, y el otro que vendrá igual. Su justicia es Cristo. No, pero es que me parece el colmo de los impuestos. Se imagina Jesús diciendo: ¿cómo le vamos a dar esos impuestos a César? No, Pedro, venga, hagamos un cacerolazo, llame a los 12. Exigimos que nos bajen los impuestos. Dijo Jesús: vaya, coja un pescado, ábralo y saque una moneda, vaya, pague. ¿Era injusto los impuestos en esa época? Robaban, les quitaban las casas,
Eso hacía Mateo, publicano, cobrador de impuestos, era ladrón. Y Jesús lo llamó. Y ahora Mateo es un ejemplo de evangelista, porque cambió su linaje. Denle el aplauso al Señor esta mañana por eso. Amén. Ahora tenemos su linaje, su genealogía. Trabajemos para construir eso. Se burlaban de él. ¿No es el hijo del carpintero? ¿No conocemos a María y a sus hermanos? ¿Se acuerdan el ciego que escuchó que Jesús pasaba? Y el ciego dijo: Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Jesús, del linaje de David, ten misericordia de mí. ¿En dónde encontró la autoridad en Jesús? En el linaje. ¿Qué me da autoridad? La genealogía que yo traigo. Y yo tengo que mostrar mi genealogía con mi testimonio, con mi vida de oración, con el ejemplo, con el servicio. Hay momentos que lloramos y que queremos tirar todo, pero el Señor ya nos llamó y algo está desarrollando con nosotros. Si yo les estoy predicando con ese gozo y esa autoridad, es porque el Señor sigue trabajando conmigo. Sigue trabajando conmigo. Y esta semana gané otra batalla. Yo le decía a mi esposa: tú no la entiendes, yo no te la digo, solo ora. Pero gané otra. Y Dios, que me decía lo mismo: estoy formando algo en ti para crecer la iglesia, porque van a llegar muchos a este lugar. Pero si no te preparo como Saúl, te enseño a ser manso y humilde, cuando lleguen te vas a vanagloriar. Y así no es. Entonces he tenido que pasar el proceso, pero lo que se viene es bueno. Usted tiene que pasar el proceso si está en el propósito de Dios, porque lo que se viene es bueno. Lo que se viene es bueno. Dice un pastor que cuando alguien se casa, tiene que tener preparado dónde irse a vivir con su pareja. Si no tiene para pagar arriendo de un apartamento pequeño o dónde llevar su pareja, no está preparado para casarse. Mejor no se case. O sea que dice, una pareja que se case sin preparación es una pareja que está en riesgo de tener problemas. No se casa para irse para la casa de los suegros, no, eso no se hace. Usted se casa para irse a formar un hogar aparte. Si no, si su pareja, su hombre no le brinda eso, grave. Grave, grave es grave. Le falta autoridad, le falta linaje, le falta peso. Por eso muchos corren y lo hacen y después terminan mal, porque no forman su hogar. Piensen en las circunstancias buenas y malas que le han afectado los últimos días y se va a dar cuenta que Dios está formando algo en usted. Piense lo que le ha pasado estos días, lo que ha pasado en Bogotá y en Colombia. Le ha formado algo. Algo le ha formado, algo le ha desarrollado a usted. Formación para que cuando llegue la bendición la pueda disfrutar como Dios quiere. ¿Se imagina a Dios delegándole a Saúl un reinado sin prepararlo? Por eso el profeta le dijo: esta noche hablamos en la terraza. Y duró dándole instrucciones, quién sabe hasta qué horas. Mire, así es, así es, así es, así es, así es, así es. Al otro día, dígale a su criado que se adelante, que le voy a dar palabra, voy a orar por usted. Y el Señor te dice que te usaré, te levantaré, que pasarás por cosas difíciles, pero estaré ahí. Y dele, y dele, y dele. Y cuando Dios lo llama a uno y uno siente que es el Espíritu, uno lo que hace es, porque uno sabe que Dios le está hablando. Cuando Dios nos sacó de ese desierto de 2 años, hicimos un ayuno de 3 días con mi esposa, 3 mañanas sencillas. La verdad no había nada más que hacer, ni trabajo, ni nada. Hace 18, 19 años. Ayunar. Y en ese ayuno fuimos el segundo día a un ayuno que nos invitaron, yo lo he contado. Y una mujer de Dios, una profeta de Dios, entramos al apartamento, eran sin zapatos porque la señora lo cuidaba mucho. Y entramos, estamos orando, dio la palabra y estaba orando. Y el Señor me empezó a dar palabra, me dijo: yo te he cerrado las puertas
Me dijo, William, pasa acá a orar por ti. Y yo, bueno, cuando empezó a hablarme todo lo que estaba pasando, yo he visto tu dolor, yo he visto tu oración, yo he visto tu ayuno. Y yo empecé porque sabía que me estaba hablando. Terminé en el suelo llorando. Y me dijo, y te levantaré. Y le dije a mi esposa, vamos. Ella no quería ir. Dije, vamos, vamos, que Dios me habló, vamos. Nos fuimos. Y ese día ella se hizo conmigo atrás y fue a ministrar. La profeta no sabía el nombre de mi esposa. Le dijo, Patricia, pase aquí. Y le dijo lo que le tenía que decir. Y yo por dentro, amén, amén. Ya era hora de que escuchara mi oración. ¿Cuánto llevaba? Y en una semana pagué deudas, se me abrieron las puertas, conseguí trabajo. Dios me llamó al ministerio. En una semana compré mi horno de porcelana para hacer las prótesis de porcelana, que valía unos millones. Yo me acuerdo que valía 3.200.000 de segunda. Y yo tenía el sprint. Y yo le dije a este señor, le dije, mire, le doy el carro, me da las vueltas. No. Y me empecé a orar. Y en esa semana que Dios me bendijo, recogí 1.600.000. Y le dije, hermano, vengo a darle lo que tengo. Y me acuerdo que él dijo, yo no sé por qué, tome ese horno en 1.600.000, pero váyase. Y yo llegué a mi casa llorando. Le dije a mi esposa, Dios me dio la victoria. Me acordé ahora. Pero sabe, 2 años donde Dios nos formó para lo que estamos haciendo hoy en día. No tenga miedo, avance, crea que lo que Dios le prometió lo va a cumplir. En el nombre de Jesús lo va a cumplir. Denle el aplauso a Él. Y terminamos. Lucas 10:19. Pueden pasar. Lucas 10:19. Aquí hay gente con cosas muy lindas de parte de Dios. Lucas 10:19. Y dice, miren, les he dado autoridad sobre los poderes del enemigo. Esta es esta versión, la voy a leer en la que usted tiene ahí, Lucas 10:19. Les he dado autoridad. Qué bueno la palabra me da vida. Dice 19, he aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué? Si usted tiene mi linaje, dice el Señor, no le dé miedo. Enfrente, ore, reprenda, avance. Pero ¿cuánto llevo, Señor? Es una pregunta que no tiene respuesta, porque uno le pregunta todo el tiempo eso. ¿Y hasta cuándo? Uno quisiera que dijera en 15 días para 15 días, 15. Pero puede que se demore un año más, 6 meses más. Pero sea el tiempo que sea, es una señal que lo está formando para cosas grandes en el nombre de Jesús. Póngase de pie y démosle gracias al Señor.